Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Joan Riera, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad voy a estar analizando un poco lo que es la ley contra la corrupción y los tipos penales que dicha ley establece. Pero antes de entrar en materia, vamos a analizar un poco lo que es el objeto principal de las medidas preventivas que dicha ley establece para combatir este fenómeno llamado corrupción. El objetivo principal de la ley contra la corrupción es crear mecanismos preventivos y represivos que resulten eficaces para confrontar la corrupción. El artículo 1 de dicha ley establece lo siguiente. La presente ley tiene como objeto establecer las normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los bienes y recursos públicos, perseverando la ética pública y la moral administrativa con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficacia, eficiencia, legalidad, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, así como la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y la sanción que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones. Entonces, cabe destacar que la ley contra la corrupción refuerza la ley orgánica del control del sistema fiscal y Contraloría General de la República, pues ratifica la obligación de los funcionarios públicos rendir cuenta de su gestión. A su vez, también obliga a hacer una declaración jurada de patrimonio. Este mecanismo de control podría permitir llevar estadísticas y tener indicaciones importantes para un mejor control y aplicación de la ley. A su vez describe el patrimonio público como todos aquellos bienes que les pertenecen al Estado y que deben ser administrados por los funcionarios con honestidad y probabilidad. Esta ley, en su artículo 21, contiene 4 tipos de responsabilidades, las cuales son la responsabilidad civil, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Ejemplo. Si una investigación administrativa que es llevada por la Contraloría se comprueba que hubo alguna irregularidad, éste remitirá los resultados a la Fiscalía del Ministerio Público para que proceda con las acciones pertinentes. La Contraloría General de la República le corresponde también recibir la declaración jurada de patrimonio de todo aquel que ingresa a un organismo de Estado, así como cesan en sus funciones. Así también establece diversos delitos, tales como son el enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 74 con una pena de prisión de 4 a 10 años. El peculado en el artículo 79 con una pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 20% al 100% del valor de los bienes objetos del delito. El peculado culposo en el artículo 80 con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. El peculado de uso en el artículo 81 con una pena de prisión de 1 año a 4 años. La malversación genérica en el artículo 83 con una pena de prisión de 3 meses a 3 años. La malversación en el artículo 84 con una pena de prisión de 2 a 5 años. La malversación específica en el artículo 85 con una pena de prisión de 3 a 6 años. La evasión de controles en el artículo 86 con una pena de prisión de 3 a 6 años. La concunción en el artículo 87 con una pena de prisión de 5 a 10 años y multa de hasta 100% del valor de la cosa dada o prometida. La corrupción de los funcionarios pasivos en el artículo 88 con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de hasta 100% de lo recibido o prometido. La corrupción pasiva propia, establecida en el artículo 89 con una pena de prisión de 3 a 7 años y multa de hasta 100% del beneficio recibido o prometido. Inducción sin éxito a la corrupción en el artículo 90 con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y si fuera con el fin de que incurra en el señalado artículo 89, con la pena allí establecida, se reducirá a la mitad. Luego sigue el soborno por beneficio familiar en el artículo 91,
Siguiente sería el uso indebido de la información en el artículo 92 con una pena de prisión de 2 a 6 años y una multa de hasta 100% del beneficio percibido o prometido, siempre que el hecho no constituya otro delito. El abuso genérico de funciones establecido en el artículo 93 con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y si obra por un interés privado la pena se aumentará en una sexta parte. Luego viene la ventaja o perjuicio electoral en el artículo 94 con una pena de prisión de 3 a 6 años. Siguiente es las exacciones ilegales en el artículo 95 con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de hasta 20% de lo cobrado o exigido. Luego el concierto de interesados o intermediarios en el artículo 96 con una pena de prisión de 3 años a 6 años. Si el delito tuvo por objeto tener dinero, dádivas o ganancias indebidas que se le dieren o ofrecieren a ella o a él, una tercera persona penada o penada con prisión con 4 a 8 años y multa de hasta el 100% del beneficio dado o prometido. Luego el tráfico de influencias en el artículo 97 con una pena de prisión de 2 a 4 años. Luego el aprovechamiento con ocasión de las faltas administrativas en el artículo 98 con una pena de prisión de 6 meses a 18 meses, excepto si concurre en las circunstancias previstas en algún otro artículo del título 7 de esta ley, en cuyo caso se aplicará la sanción prevista en este artículo. El lucro indebido en el artículo 99 con una pena de prisión de 1 a 5 años y multa hasta de 100% de utilidad procurada. Luego el aprovechamiento fraudulento de recursos públicos establecido en el artículo 100 con una pena de prisión de 1 a 3 años y si de estos actos resultare lesionado el patrimonio público será penada o penado con prisión de 5 a 10 años. Luego el balance fraudulento en el artículo 101 con una pena de prisión de 2 a 5 años. Siguiente, la distorsión o alteración de cifras de datos en el artículo 102 con una pena de prisión de 2 a 5 años. La falsedad o rebeldía en la declaración jurada de patrimonio en el artículo 103 con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. La falsedad de certificaciones en el artículo 104 con una pena de prisión de 6 meses a 4 años. Luego el ocultamiento o daños de documento en el artículo 105 con una pena de prisión de 3 años a 7 años. Luego la suposición de validamiento con funcionarios o funcionarios públicos en el artículo 106 con una pena de prisión de 2 a 7 años. Por otra parte, también establece delitos contra la administración de justicia en la aplicación de esta ley, los cuales son la denegación de justicia establecida en el artículo 109 con una pena de prisión de 2 años a 4 años. Luego el retardo procesal en el artículo 110 con una pena de prisión de 3 a 7 años. Siguiente, el incumplimiento de funciones con una pena de prisión de 2 años a 4 años. Y luego la calumnia genérica en el artículo 112 con una pena de prisión de 1 a 3 años. Finalmente establece los delitos transnacionales como lo son el soborno activo transnacional establecido en el artículo 113 con una pena de prisión de 2 a 8 años y multa de hasta el 70% de lo prometido y ofrecido o recibido. Y para finalizar, el soborno pasivo transnacional establecido en el artículo 114 con una pena de prisión de 2 a 8 años y multa de hasta 60% de lo prometido, ofrecido o recibido. Y para concluir, es toda la información por el día de hoy. Muchas gracias.